Muchas gracias, Ana, sobre todo por ajustarte el tiempo. Como habíamos acumulado un retraso, ya estamos aquí 3 mujeres para autorregularse su propio tiempo y llegar a la hora justa al final de la jornada. Y haremos después el coloquio de manera común, ¿vale? Vamos a pasar a la ponencia de Mar y cuando ya termine, pues ya hablamos de las dudas que tengáis y nos las planteáis. Bueno, no sé si... Yo tengo la duda de si se nos ve y se nos oye, porque como la sala es tan planita, ¿no? Es preciosa, pero no facilita mucho las cosas, ¿no? Y nosotras que somos docentes estamos acostumbradas a mirar a los ojos a la gente. Entonces, si llega un momento en que ya no veo ojos, me levantaré y me disculparéis, ¿vale? La verdad es que las 2 ponentes anteriores, que son fantásticas, han puesto el toro en suerte. Y yo voy a entrar en algunos de estas faenas, ¿no? Vamos a mirar un momentito. Esto es lo que para mucha gente sigue siendo una familia y todavía nos sale. Cuando analizamos cómo ha evolucionado la familia, fijaros que esta mañana, que hace un ratito, María Ángeles no ha hecho ninguna referencia a distintos modos familiares. Ha ido haciendo referencia a la edad del matrimonio, a políticas de cuándo nacen los hijos, cuándo dejan de nacer, a las edades a las que los tenemos, a si el matrimonio es antes o después, si el matrimonio es civil o es religioso, pero no ha hecho referencia a la diversidad familiar, habiendo sido una conferencia fantástica, dicho sea de paso, porque es una maestra y una sabia, ¿no? Para mucha gente de esta sociedad esto sigue siendo de suyo, una familia. Y además plantea que esta es la familia de toda la vida, la familia como se ha de ser, la familia, con mayúsculas, ¿no? Y todo lo demás como derivaciones. Y además asumen que ha sido así históricamente, y la verdad es que eso quiere decir que no han mirado en realidad hacia atrás, ¿no? Porque claro, nuestra vivencia es de ciclo vital y aquí hay que tener mirada histórica o antropológica. Yo me voy a saltar muchas cosas que pensaba contaros, pero solo deciros que a lo largo de la historia y lo ancho de la geografía, las familias han ido evolucionando sistemáticamente. A mí, cuando leí sobre estas cosas, aunque yo sea psicóloga, me interesan mucho las claves culturales que construyen el desarrollo. Leí un poquito de antropología de la familia y cuando encontré la familia poliándrica dije, bueno, esto es lo más extremo que yo me he encontrado, que es una familia en la que hay una mujer con 2 maridos, hermanos, en Nepal. Esta foto es en color, o sea que es de mediados del siglo XX ya. Y eran familias que servían magníficamente a un fin determinado, el sostén de la familia, cómo trabajaban como sherpas en la cordillera, y eran o tal, pues uno de ellos se quedaba cuidando de la prole y del ganado y otro acompañaba o hacía los tránsitos, ¿no? Y esto ha permanecido hasta hace relativamente poco en nuestra humanidad. Esto era una familia en nuestro propio entorno hace no tanto. Una familia con mucha gente, una familia con abuelos, hijos, que a su vez tenía polinuclear, extensa, con los hijos casados, con sus nietos, que vivían todos juntos. ¿Por qué? Pues porque en la Edad Media y Moderna una familia lo era todo. Era cuando no había, creo que era la Moda Espinosa, creo que lo cogí, cuando no había Estado, mercado, ciudad o iglesia, ejército o empresa, todo eso y mucho más era la familia. Porque era la unidad de protección, de defensa, de educación, de cuidado, de sanación, ¿no? Todo eso papel cumplía la familia. Por tanto, se necesitaba que fuera muy grande. Había que poner en marcha todo un conjunto de funciones para llevar adelante la supervivencia de la prole, ¿no? La industrialización hace que cambie estas cosas. Voy a pasar muy deprisita sobre este tema y ya me meto en faena, pero era porque tuviéramos la conciencia de que la evolución ha empezado mucho antes de lo que la vemos, ¿no? Y solo me he remontado a la Edad Media y Moderna de nuestra cultura, no me he ido a otras, o casi no me he ido a otras. Con la industrialización y la urbanización que sigue a la industrialización, las familias se desgajan, se nuclearizan. Esa familia extensa, típicamente ligada a los ámbitos más rurales, pues se acaba desgajando porque la mano de obra se va situando, se tiene que ir a las ciudades y se separan, digamos, se desgajan todos esos núcleos familiares y se pasan a ser unidades convivenciales de núcleo estricto, que dicen nuestros compañeras y compañeros de la psicología. Y buena parte de las funciones que antes desempeñaba la familia, pues ahora las comparten con otras instituciones, con la escuela, con los hospitales, con el ejército, y con otras muchas instituciones. ¿Y qué nos queda de la familia anterior? Bueno, pues nos queda pues eso, un hombre y una mujer unidos legalmente en matrimonio, era así como estaba establecido, con hijos o hijas biológicos habidos en común, que todos viven bajo el mismo techo y que se ajustan al modelo patriarcal perfectamente.
Sí, con una jerarquía de roles, un reparto de roles claro, los hombres en lo productivo, las mujeres en lo reproductivo, y además con una cierta jerarquía, una preponderancia de lo masculino, como muy bien describía ella ahora. ¿Qué pasa en la segunda mitad del siglo XX y en España mucho más recientemente? Porque en realidad a raíz de la llegada de la democracia, es bastante más reciente. Pues que se produce lo que en sociología se llama la segunda transición familiar, y de esa familia modelo evolucionamos, haciendo un juego de palabras, a los modelos de familia. ¿Qué ocurre? Que se difuminan los límites entre lo que es legítimo e ilegítimo. Hasta entonces las familias de madre sola, por ejemplo, no tenían nombre. Eran familias desestructuradas, disociadas, incompletas, rotas. Yo he visto todavía, y no soy tan mayor, documentos de servicios sociales de Andalucía en los que las familias de madres solas, las monoparentales, aparecían como familias desestructuradas en ese ámbito, ¿no? Por coger solo un tipo de familia que estaba en los márgenes, que no se miraba en foco. ¿Qué ocurre a partir de la democracia? Todo esto se discute sin duda, en gran medida, debido a la ideología feminista, y lo voy a decir así de claro, que ha sido fundamental para el cambio de nuestra mirada sobre la familia y nuestra vivencia de ella. Se desinstitucionaliza, a ver si lo digo bien, el matrimonio, o sea, deja de ser fundamental. Ella decía antes que 4 de cada 10 niños nace fuera del matrimonio en España en este momento. Eso era impensable. En el 75, vivo Franco, solo el 2% de los niños nacía fuera del matrimonio. El resto nacía dentro del matrimonio. Fijaros qué evolución aquí, ¿no? Y en la medida en que esta sociedad fue avanzando en tolerancia y en aceptación de esa diversidad de modos de vida, pues fue también dando legitimidad a distintos modos de vida. En el 81 se aprueba la ley de divorcio, como sabéis, y a partir de ahí ocurren cosas, y en 2005 se produce la aprobación de la ley de matrimonio homosexual, que es todo un cambio. Pero en medio de eso se ha permitido se promulga la ley de reproducción asistida, la ley de adopción, de acogimiento, que permiten, por ejemplo, que mujeres a solas se inseminen o adopten o acojan, u hombres solos adopten o acojan también, ¿no? Y entra además en crisis el modelo patriarcal, ¿no? Empieza a cambiar la dinámica de relaciones y roles, y empiezan a cambiar los roles en los que se basa la familia. Sin duda, la familia que describía Stuart Mill era una familia absolutamente desigualitaria, absolutamente, que además generaba desigualdad y la sancionaba, la institucionalizaba. Pero eso sí que ha entrado en crisis. Ese no es exactamente lo que ahora, al menos se defiende en lo público. Otra cosa es que las prácticas hayan cambiado tanto o no. Así que, además de la familia que teníamos antes como preponderante, ahora tenemos otros modelos de familia que empiezan a aparecer, de madres solas, de familias adoptivas o acogedoras, familias reconstituidas o combinadas con hijos de distintas uniones, o familias de madres lesbianas o padres gays, como mínimo. Podríamos seguir completando la cosa, pero como mínimo estas están ya en el panorama nacional. ¿Qué hemos aprendido de ellas? ¿Qué han aportado de nuevo? Dejadme que lo diga. Bueno, pues vamos a empezar con el primer envite, igualdad. ¿Por qué lo digo? Os voy a contar datos de distintas investigaciones. No aparecen todos los datos metodológicos, aparece debajo la referencia, de manera que como lo vais a tener después podréis entrar en internet y buscarlos, ¿vale? Hicimos un estudio en el año 2011-12 en Andalucía, Estocolmo y Malopolska en Polonia, aunque yo les voy a contar solo los datos de Andalucía. Y era un estudio sobre conciliación en distintos tipos de familias, familias heteroparentales, o sea, biparentales convencionales autóctonas, heteroparentales inmigrantes, familias de madres lesbianas, casi todas, había creo que 3 familias de padres gays, y familias de madres a solas. Y se trataba de ver qué estrategias seguían para conciliar vida familiar, laboral y personal. De entre las muchas cosas que estudiamos, una de las cosas que analizamos fueron quién se ocupaba de las tareas de cuidado infantil, que eran desde cuidar a los niños antes de ir a la escuela hasta las rutinas de ir a dormir. 7 tareas distintas, ¿vale? Vuelvo atrás y vemos los datos. En Malva, las personas que entrevistábamos, que cuando había hombre y mujer eran las mujeres, y en el caso de las parejas de lesbianas o de gays, pues la persona que estaba más habitualmente con el niño o la niña, y si los dos decían lo mismo, porque tuviera tiempo de hacer la entrevista, nos daba igual, ¿vale? Las madres solas son sin duda las que realizan más tareas, 7 de las 6 de media, ellas, pero fijaros qué interesantes los datos que hay a partir de ahí. Fijaros la desigualdad en el número de tareas que desarrollan las familias heteroparentales andaluzas, 5,6 de media ellas,
3,5 de media ellos. Es aún más sangrante las heteroparentales inmigrantes, 5,3 versus 1,9. Y fijaros lo que ocurre con las parejas homosexuales andaluzas, 4,6, 4,8. Esos son los datos. En Estocolmo eran idénticos, con una salvedad. Las heterosexuales en Estocolmo eran igual de igualitarias. O sea que es posible. Luego veremos por qué, cómo lo hacen, pero lo consiguen. Esto es lo que nos contaba una madre de otra investigación anterior. Yo veo ventaja en la cuestión de que seamos dos mujeres por muchas cosas. Referente a la organización del hogar, como si dijéramos una cosa así, creo yo, como más igualitaria. Yo no vivo como mi hermana, por ejemplo, con una carga toda para ella. Pues no, esto es una cosa como igual. Cada una hace lo que le gusta. Y eso es una ventaja. Esto era una madre lesbiana por inseminación que vivía en pareja y lo contaba así. Ocurría lo mismo con el tiempo personal. Usábamos una escala que era desde... ¿Cuándo tienes tiempo propio para ti? Desde nunca hasta casi todos los días. Bueno, pues aquí sale, disculpad, está en inglés porque lo usé por una presentación en un foro internacional. En las parejas del mismo sexo, que son las que están arriba, el tiempo personal era casi idéntico entre los dos miembros de la pareja. No así en las otras parejas heterosexuales, en Andalucía. Estos son datos de hace 4 años, ¿eh? Esto tiene profundas consecuencias para el bienestar. Lo decía antes, lo apuntaba antes María Ángeles y yo lo confirmo. Encontramos que la satisfacción con la corresponsabilidad en la pareja y la satisfacción con el tiempo personal tenían una relación absolutamente estrecha y significativa con la satisfacción vital. Es más, cuando introducíamos en una ecuación de regresión que permite unir todas estas influencias, no solo esto, sino además la satisfacción con los recursos de cuidado institucionales de las empresas, tal, nos encontrábamos que se explicaba, y es muy fuerte, el 50% de la varianza, es un término estadístico, o sea, el 50% del bienestar de las madres de estas familias tenía que ver con tener bien resueltas las situaciones de conciliación. Ojo, eran todas familias con niños menores de 12 años, que vivían a solas con ellos, sin otros familiares, ¿vale? Era un tramo de edad. Tenían hijos entre 1 y 12 años. Ese era el criterio que compartían, ¿no? Pero la verdad es que nos pareció muy llamativo, ¿no?, que fuera tan relevante para la percepción de bienestar. Se aprende roles de género en estas familias. Utilizamos en una de las investigaciones que hemos hecho con familias de madres lesbianas, padres gay, usamos estos materiales, son el SERLI, son materiales de una prueba de Ederwood y Sugawara, creo que se llaman los autores, y lo que hacíamos con estas tarjetas, son 20 tarjetas, solo he puesto aquí 4, algunas de ellas están tipificadamente asignadas a lo masculino y otras tipificadamente asignadas a lo femenino. El biberón está más típicamente asociado a lo femenino, la peonza, al menos tradicionalmente, estaba más típicamente asociado a lo masculino, una llave inglesa a lo masculino, una plancha a lo femenino, digamos, ¿no? Supongamos que había 10 más tradicionalmente, asignadas a lo masculino y otras 10 que tenían más que ver con los roles de género tradicionales femeninos. Y le poníamos 3 cajitas a los críos, porque iban desde infantil hasta finales de la primaria. Le decíamos, esto, ¿quién puede usarlo? En una cajita había una señora, una niña en realidad, una carita femenina, en otra una carita masculina y en otra una carita masculina y femenina juntas. ¿Quién puede usarlo? ¿Las niñas o las mujeres, los niños o los hombres o ambos? ¿Vale? Esa era la pregunta que se les hacía. Entonces iban situando en las cajitas uno u otro. Estos son los datos. Cuando terminábamos de hacer esa clasificación, cogíamos la cajita de ambos y le decíamos, vale, ya sabemos que lo pueden usar ambos, pero ¿quién suele usarlo? Y forzábamos una clasificación ahora ya de roles de género. Entonces lo volvían a reproducir. El dato primero que les voy a enseñar, tiene que ver con el conocimiento de los roles de género. Tiene 3 barras, arriba están los niños y niñas de familias homoparentales, del primer estudio que se hizo en España, que se hizo en el año 2002. La segunda barra eran compañeros del mismo sexo de su clase. Era sencillamente quien le precedía en la lista y era del mismo sexo, punto. Si era un niño, pues el niño que le precedía antes. Y el siguiente era un compañero de clase o de curso o de ciclo que también era varón, el mismo sexo, pero además tenía el mismo tipo de estructura familiar. ¿Vale? Si el niño nuestro vivía con su madre a solas, madre lesbiana a solas, pues vivía con su madre a solas a priori heterosexual.
no lo sabemos seguro, porque en este estudio tuvimos que salvaguardar muchas cosas, era un mal momento en España y en la escuela no supieron que estábamos estudiando familias familias homoparentales, ocultamos el objetivo último, dijimos que estábamos, con la anuencia de nuestros financiadores y el comité ético, dijimos que estábamos estudiando diversidad familiar, no supieron que estábamos estudiando familias de madres lesbianas o padres gay. Bueno, pues en cuanto al conocimiento de los roles de género, idénticos, aquí no había diferencias significativas. O sea, la última pregunta, cuando los clasificaban, idénticos. Cuando les preguntábamos quién puede usarlos, había diferencias y eran significativas en este caso. O sea, los chicos de madres lesbianas o padres gay eran significativamente más flexibles, ponían más tarjetitas en la cajita de ambos, en comparación con los otros. Y eso que la muestra era pequeñita, pero aún así las diferencias eran lo suficientemente potentes como para salir significativas estadísticamente. Esta fue la primera lección que aprendimos y para nosotros fue una alegría, ¿no? No es un dato extraño en la literatura científica, esto lo hemos encontrado en nuestros datos en Sevilla, en 2 investigaciones distintas, pero aparecen de igual manera en otras investigaciones que se han llevado a cabo en otros países, sobre todo en Estados Unidos y en el Reino Unido. ¿Qué más hemos aprendido? Libertad. Voy a empezar por algo que no me he traído, que he pensado después. Una de las cosas que más nos llamó la atención cuando estudiábamos a madres a solas por elección, una de las investigaciones que hemos hecho, era oírlas decir cómo después de pensarlo mucho habían decidido que iban a ser madres a solas. Y decían, mira, yo llevo no sé cuántos años esperando que llegue el príncipe azul, y el príncipe azul llegará o no llegará. Y yo que soy tan capaz de hacer tantas cosas a solas en la vida, ¿por qué no voy a ser madre? Lo planteaban así. ¿Por qué no? Y tomaban la decisión y tiraban para adelante. Desde el ejercicio de su libertad. Luego analizaremos un poquito más qué más hay ahí, ¿no? Pero dejadme que os cuente algo que para nosotros fue muy interesante, y fue la libertad para definir la propia sexualidad. En las familias homoparentales encontramos un contexto que hacía que chicos y chicas, a priori, porque el primer estudio que hicimos era con hijos menores de edad, pudieran definir su sexualidad de un modo libre. Fijaros lo que decía este padre. Hombre, ahora mismo, de momento es muy pequeña, su hija tenía 5 años. Ella sí pregunta, hace comentarios del tipo, pues me han dicho que los niños no se dan besos en la boca con los niños. Y yo le digo que sí, que si están enamorados, sí, se dan. Y les dejo muy claro, cuando juega con las muñecas, que el Ken y la Barbie, entonces yo me pongo con ella a jugar y le digo, pues a lo mejor se enamora de la otra Barbie. Y se hacen novias las dos. Y hay veces que va a por 2 muñecas y se ponen, son novias y se dan besitos. Esto era, sin duda, el padre más creativo que hemos encontrado. No voy a decir que todos hicieran esto. Pero era un entorno en el que chicos y chicas estaban acostumbrados a saber que la gente puede enamorarse de distintas maneras. Por tanto, a priori debía estar sentando las bases para que en el futuro pudieran definirse con libertad. ¿Qué ocurrió? La gran pregunta que se hacía esta sociedad era si los hijos de madres lesbianas o padres gays iban a ser gays o lesbianas. Como la pregunta la tenéis, empiezo por ahí, bueno, es la siguiente transparencia. Esta chica es del estudio que hicimos de hijos adultos, tenía 32 años y decía, yo no sé si a lo mejor es porque tengo la mente abierta, no tengo tabú con la homosexualidad, y cuando una tía veo que está buena, y no me avergüenzo de mí misma de decírmelo ni de pensarlo, ¿no? Esta chica es hetero, así se define ella, ¿vale? Bueno, pues estos sí que son los datos. Usamos la escala de Kinsey, en realidad de Klein, bueno, que tiene 7 puntos distintos desde la absoluta heterosexualidad a la absoluta homosexualidad. Y le pedimos que se posicionaran en esa escala en 3 dimensiones distintas. ¿Cómo ando de tiempo? 2 minutos, vale. Y además aquí tenéis cómo se definen, qué atracción sienten y qué comportamiento sexual desarrollan. Si nos fijamos solo en el comportamiento sexual, resulta más sencillo así, que es la barra más clarita, la gris clarita. 26 se definían como solamente heterosexuales. El comportamiento. Una chica se definía como bisexual y 3 como solamente homosexuales. ¿Vale? O sea, de 30 que habíamos estudiado, 26 heterosexuales, una bisexual, 3 homosexuales. Esos porcentajes aparentemente son bastante cercanos a los que suponemos que hay en la población general. Pero, sin embargo, era muy simpático ver cómo, a pesar de que su comportamiento era solamente heterosexual, reconocían que podían ser, que en cuanto a atracción, por ejemplo, podían estar en un punto más intermedio. Y solo había 20 que decían que solo se veían atraídos por personas del otro sexo. De esos 26, los otros 6 pues decían, no, yo soy heterosexual en la mayoría, pero bueno, me puede atraer a alguien del mismo sexo en un momento determinado, ¿vale?
y por tanto se definían más bien así, se definían de un modo más disperso. Esto para nosotros era interesante, pero era mucho más interesante escuchar lo que ellos decían de su experiencia. Sobre todo le agradezco a mi madre haberme dado esta experiencia, porque yo creo que yo hubiese sido bisexual en una familia o en otra. Así que haber nacido en la familia que he nacido simplemente me ha dado la posibilidad de no haberme escandalizado y de no haberlo pasado mal, porque me consta que hay mucha gente de mi edad que es homosexual, que lo pasó mal al principio y yo no lo pasé mal. No se han metido en un armario. Los que se viven como homosexuales se han vivido con tranquilidad y lo han contado primero en casa, cosa que es impensable en otros contextos. Bueno, pues esto ya era a nuestro juicio interesante. ¿Qué más hemos aprendido? Hemos aprendido autonomía y autoconfianza, y ahí las madres a solas nos han dado lecciones. Esta madre es muy particular, pero nos tronchamos cada vez que leemos sus transcripciones. Y recuerdo muy bien su entrevista. Una pareja de jovencitos heterosexuales, yonkis, que no tienen absolutamente ninguna formación y que se reproducen porque son papá y mamá, ¿le van a dar más al niño que yo? Yo soy capaz de criar un niño y en media docena. Esa media docena va a estar más capacitado para enfrentarse a la sociedad y va a tener muchos más referentes de los que desgraciadamente se crían en un entorno social deprimido, con problemas de maltrato y todo tipo de historias. En absoluto pienso que mi hijo tenga una desventaja social. Todo lo contrario, ha tenido una suerte que te caga de tenerme a mí como madre. Bueno, sin llegar a ese límite, esta mujer era el empoderamiento, o sea, absoluto, ¿no? Pero realmente a nosotros nos asombraba, ¿no?, cómo después de un proceso de discusión, habían discutido muchos de los elementos del patriarcado. Una de las compañeras del equipo hizo un estudio precioso de los argumentos de autolegitimación para tomar la decisión, para seguir adelante y tal. Después de ese proceso de discusión de las claves patriarcales, habían decidido tirar para adelante con un proyecto de maternidad en solitario, que es rompedor con lo que esta sociedad espera de nosotras, ¿no? Y ¿en qué más vemos esa capacidad de autonomía, de autogestión? En el modo en que son capaces de gestionar los recursos públicos. En el estudio aquel que les contaba de la conciliación en distintos tipos de familias, les pedimos que nos dijeran cuánto usaban recursos de cuidado infantil. Entonces, bueno, pues ahí tiene el aula matinal, la barra de abajo son las madres a solas. El 63% de ellas usaba aula matinal en las escuelas, en el día a día, en lo cotidiano. Y abajo aún más tienen los recursos extraordinarios. En campamentos de verano, por ejemplo, eran también ellas las que más utilizaban. El 34% usaba campamentos de verano y no lo usaban más porque no tenían a mano, algunas de ellas, ¿no? Pero esos fueron los resultados. ¿Y qué más nos han enseñado? Nos han enseñado también tolerancia. Y esto es, a nuestro juicio, muy interesante. En el primer estudio que hicimos de familias homoparentales ya nos salió que casi el 100% de las familias incluían la tolerancia entre los objetivos, entre los valores que querían promover. Había alguien por ahí que no merecía seguir viviendo, ¿no? La diversidad. Todas las diversidades no están permitidas, ¿vale? Bueno, pues incluía entre sus valores a promover con sus criaturas el respeto a los demás y la tolerancia. Y así lo contaba esta madre, dice, valores de amistad, la discriminación, un montón de cosas que procuro hablar con ella. Pues todo lo que conlleva aspectos religiosos. Yo no soy creyente, pero yo intento darle a entender que la gente es creyente por algún motivo, aunque yo no sea creyente, ¿no? No tiene nada que ver. Estas son mis ideas, pero yo quiero darle a entender que las ideas de los demás también son válidas, aunque tú no las aceptes mucho. Entonces es algo que quiero que entienda ella, que ella puede tener sus ideas, pero que tiene que respetar a todo el mundo en todos los sentidos, tanto en sus ideas como en sus creencias religiosas o su sexualidad. Y eso es primordial que ella lo entienda. Y así nos lo encontrábamos también, ¿no? Este padre, por ejemplo, decía que cree que su hija ha crecido en un ambiente de mayor libertad, ¿no? Y dice, ella es más abierta, tiene menos prejuicio, puede hablar de las cosas. Pensemos, por ejemplo, que mi hija fuese lesbiana, pues no hay ningún problema. ¿Que es heterosexual? Pues tampoco. Bisexual, ¿que quiere ser católica? Me encantaba lo de que quiere ser católica. En esta sociedad que se supone que somos católicos por defecto, decía, ¿quiere ser católica? No sé, pues es una opción personal. Yo pienso que es positivo, por ejemplo, la comparo con una amiga suya, pues mi hija tiene menos muros en el cerebro, está más abierto y me parece que es algo positivo, claro. Y así nos lo encontramos también en los chicos, ¿no? Utilizamos con los de secundaria una escala de aceptación de la diversidad social y en la escala general no salieron distintos, había diferencias, pero no eran estadísticamente significativas. En la escala de aceptación de la homosexualidad sí que salieron, es razonable que fueran
más tolerantes y más capaces de aceptar la diversidad sexual creciendo en un entorno familiar como que crecían. Y ahí Stuart Mill tenía toda la razón, sin duda, ¿no? Y así nos lo decía una chica de las que entrevistamos mayores, decía, creo que sobre todo la tolerancia con la diferencia. Yo pienso que donde me ponga seré la más antirracista, la más antimachista, la más antital. ¿Por qué? Todo lo que sea discriminar a alguien siempre voy a ir a salvar, siempre voy a ser la defensora de todos los diferentes y de los oprimidos. ¿Por qué? Porque en parte te has sentido así un poco. Entonces, claro, como te has sentido diferente, yo creo que también eso te abre mucho la cabeza, ¿no? Y te hace súper tolerante, te da una capacidad de empatía bestial ante muchas cosas. Bueno, una última aportación que hemos aprendido y que es de otra índole. Hasta ahora, fijaros que hemos ido viendo valores, en realidad. Valores que además tienen que ver con las sociedades contemporáneas. Libertad, igualdad, solidaridad o tolerancia, autonomía, capacidad para desenvolverse de modo autónomo o de modo individual. Pero me gustaría hablar de la importancia de la legitimación también, que es una lección que hemos aprendido muy clara. Nosotros empezamos a estudiar familias de madres lesbianas a padres gay antes del cambio legislativo, en el año 2001-2002, y las hemos seguido viendo después. Y esto es lo que decían, por ejemplo, un padre al que entrevistamos. A nivel legal no hay cobertura, o sea que si a alguno de los dos le ocurriera algo, pues no están estas parejas legalmente reconocidas como padres los dos, sino que se reconoce a uno nada más y el otro no. Como que no se reconoce la coadopción, que es una figura que tendría que valorarse en los próximos años, puesto que estamos viviendo en unas unidades familiares que están existiendo, que existen ya, ¿no? Y los hijos decían lo mismo, decía un hijo adulto que entrevistábamos, una hija decía, yo quiero que mi madre se case, quiero la viudedad, yo quiero ir al dentista de los americanos, porque yo quiero poder entrar en la base, porque la compañera de su madre es militar americana. Y yo creo que hacen falta muchos derechos, ¿no? Si no se les acepta legalmente, ¿cómo vas a pretender que tus vecinos te acepten? Si te aceptan como legal, por mucho que tú pienses homofóbicamente, yo estoy legalmente reconocida, no necesito tu comprensión. Yo pago mis impuestos, yo hago igual que tú, me puedo casar, me puedo divorciar, puedo pedir un préstamo hipotecario, eso es el colmo de la normalidad, y tú no me puedes comentar nada. Esto es lo que decían antes de que se aprobara la ley. Hicimos un estudio con 66 familias después de que se aprobara, que todas estaban juntas al menos desde 2004 y tenían hijos en común. Y el 45% de ellas nos dijo que había tenido antes de la elaboración del matrimonio problemas o en el sistema sanitario o con la administración o en la escuela o en viajes o en bancos o en el trabajo o en la iglesia o en todo ello. Es decir, en alguno de estos ámbitos o en todos ellos. ¿Qué pasó cuando se aprobó el matrimonio? Pues el 56% nos dijo que había sentido protección e igualdad legal, que no es poco. La igualdad que por fin les llegaba de esta sociedad que reconocía su carácter de ciudadanos de pleno derecho, ¿no? Legitimidad, empoderamiento, ciudadanía de primera, visibilidad, normalización, tranquilidad, seguridad y comenzar a plantearse la paternidad, la parentalidad. Os leo solo uno. La ley nos dio una potencia tremenda, te arma, nadie tiene derecho a discriminarte. Fue socialmente muy pedagógico. Ahora exige la aceptación y te la tienen que dar. O el último que dice, cuando asumes que eres homosexual, de algún modo renuncias a la paternidad. Y fue la aprobación de la ley la que nos hizo pensar no solo en casarnos, sino también en ser padres. Y adoptaron una criatura a partir de ahí. Estos son datos de apertura. Es decir, le preguntamos cuánto de abiertos eran como pareja homosexual con su familia y en el trabajo. Bueno, en más ámbitos también, pero aquí tenía los datos solo de familia y de trabajo. Antes y después. En amarillo, apertura total en la familia. En malvita, claro, apertura parcial. En oscuro, cero apertura. Nadie lo sabía. Fijaros cómo ha ido evolucionando tanto en la familia como en el trabajo, ¿no? Y esta apertura, sin duda, tiene que ver con el bienestar también. No hay cosa más terrible que tener que andar guardando quién es uno, ¿no? O quién es una. Y no poder contar realmente quién eres, a quién amas, cómo vives, que tienes una pareja, que tienes hijos, ¿no? Y de todos esos modelos familiares hemos aprendido también valentía y capacidad de lucha, os lo digo tal cual, porque, claro, los hemos entrevistado en momentos en los que no era fácil, eran pioneros, ¿no? Y nos han dado muchas lecciones. Mira, vuelvo al ecosistema que tú decías antes. Tengo que ir terminando. Bueno, pues me puedo quedar aquí. La diversidad, la biodiversidad se considera una riqueza para la sociedad y a mí Scanzoni me dio que pensar cuando decía es un signo de salud y de riqueza de un ecosistema y él planteaba la diversidad familiar de algún modo es un indicador de salud social porque supone que hay libertad para definir el proyecto vital y familiar cada uno como quiere. No es que todas las diversidades sean razonables, como tú decías, pero
efectivamente, una vez probado que son contextos, yo he obviado todos los datos que tienen que ver con cómo están los niños, si están bien o no y tal. Bueno, solo habéis visto el de orientación sexual, los vais a ver con Enrique Arranz dentro de 2 días, que os lo va a contar, así que ahí están bien, ya os lo digo yo, pero él os va a contar con mucho más detalle y tal, ¿no? Pero una vez que se define que son contextos válidos para el desarrollo, sin duda tienen que ver con la salud social y son una oportunidad de enriquecimiento social porque pueden enseñarnos cosas. No hay que mirarlos con mirada de empobrecimiento, mirada de déficit. Cada modelo de familiar tiene cosas que aportar, tiene cosas de las que podemos aprender, ¿no? Por ejemplo, una de las que no hemos hablado, las familias combinadas o reconstituidas, las que tienen hijos de uniones anteriores, son un ejemplo de gestión de conflictos, ¿eh? Acaban generando una capacidad de tolerancia y de entendimiento y de búsqueda de consenso que asombra. Las que salen adelante son asombrosas. Bueno, tenemos retos para con ellas, ya lo voy a enumerar solo. Propiciar nuevos cambios legislativos que amparen a nuevas familias. Desde luego, las familias reconstituidas o combinadas necesitan que se regulen las relaciones internas, porque tienen vínculos que nadie reconoce y, por tanto, eso implicaría reconocer derechos y deberes también, ¿no? Por ejemplo, si la nueva pareja del padre está con un niño que no es su hijo biológico, sino que es de su marido, y ese niño tiene un problema médico grave, no puede acompañarle en el sistema sanitario, porque no se le reconoce ningún vínculo legal con él. Y si en una escuela no le quieren admitir, no la admiten, ¿no? Vais a hablar de gestación subrogada, así que el debate lo dejo ahí, ¿eh? Pero como mínimo hay que mirarlo de frente, ¿no? O las familias trans. Formar a profesionales para trabajar con la diversidad familiar es fundamental. Nos lo dicen todas las familias que entrevistamos. Necesitan tener delante profesionales que puedan resolver sus dudas. Necesitan tener profesionales que se sientan competentes cuando ellos van a su consulta o a su gabinete o a lo que sea en cada caso, ¿no? Necesitamos materiales adaptados. Necesitamos que en las escuelas se puedan ver materiales como estos, que son todos de diversidad familiar. Y hay muchos más, afortunadamente cada vez hay más cuentos, pero todavía los libros de texto siguen reflejando básicamente un tipo de familia. Y así os lo digo, hemos hecho un estudio reciente y volví a aparecer lo mismo que hace 20 años cuando hicimos el primero. Y lo mismo pasa con las guías, ¿no? La UNAF, por ejemplo, tiene guías para familias que se divorcian, por ejemplo, que se separan, ¿no? En trámites de separación. En Andalucía, esta, por ejemplo, es una guía que es especial dentro del programa de parentalidad positiva de la Junta de Andalucía, pero todo el resto del programa está dedicado a familias perfectamente biparentales convencionales. Tenemos que dejar de mirar a la familia convencional biparental, heteroparental, como la norma y todo lo demás la excepción. Sencillamente cada vez somos más diversos y habrá que incluirlos, ¿no? Tenemos que tener políticas familiares sensibles a esa diversidad familiar, desde mi punto de vista. Por ejemplo, una de las cosas que comentaba antes María Ángeles Durán, o quizá luego lo hablamos más despacito, políticas fiscales, reducciones fiscales por compartir cuidados, permisos de parentalidad que se aproximen entre hombres y mujeres, tiempos que realmente faciliten la conciliación, programas de apoyo a progenitores en solitario en caso de enfermedad propia o del menor, todo eso está ensayado en el resto de Europa y podemos aprender, ¿no? O algo tan simple como que una familia numerosa, si los padres se divorcian, no solo uno de ellos se lleve el carnet de familia numerosa, puedan tenerlos los dos. Fijaros qué cosa más tonta, pero no se ha conseguido todavía. Y tenemos que seguir avanzando en investigación. Yo soy investigadora y tengo que decirlo, necesitamos saber mucho más para poder dar mejores pistas, ¿no?, a la sociedad. Así que, bueno, he ido un poco deprisa, lo siento, pero muchas gracias por vuestra atención, de verdad. Pues muchas gracias, Mar. Y ahora tenemos unos minutitos para hacer coloquio. Entonces, levantamos la mano y nos presentamos, porfa. O sea, decís quiénes sois, cómo os llamáis, no mucho rato, pero para que sepan las ponentes, pues quiénes sois, ¿eh? No para que haya preguntas ahí anónimas. ¿Alguna pregunta? Sí, sí. Bueno, soy María Ángeles Ruiz Tagle, de la Casa Consuelo Verges. Quería preguntarle, bueno, gracias a Ana por su conferencia y por su aportación, y por la tuya también, Mar. Quería preguntarte, cuando has puesto la diapositiva de regulación de la maternidad subrogada,
es porque tú piensas que hay que regular eso. Nosotros, por lo menos yo lo que pienso es que los deseos no se regulan los derechos. Y entonces creo que eso, para mí, en esa diapositiva estaría de más. No sé. Yo lo que planteo es que debe abrirse el debate en seriedad en esta sociedad. Creo que debe abrirse un debate serio en esta sociedad con respecto a esa situación, porque ya está. O sea, ya hay niños y niñas, muchos, en esta sociedad, nacidos por gestación subrogada fuera. Porque, claro, en un mundo global como el que tenemos, si aquí no está permitido, que no está regulado, lo que hacen es tener hijos o hijas fuera de las fronteras de España. Cuando son padre y madre, ni siquiera lo sabemos, porque no tienen ningún problema en el consulado. Figuran como inscritos, por el padre legal es el padre de esa familia, y, bueno, la madre lo adopta y punto. Figuran al final como hijos de ambos. Y no hay ningún problema. El problema viene cuando son, jurídicamente, digo, en los consulados. Digo, ese es uno de los problemas. Ahora podemos abrir otro debate en torno a si es mercantilista o no es mercantilista. A mí me parece que hay que mirarlo de frente. Creo que hay distintos modelos. Yo tenía mucha reticencia en torno a la gestación subrogada y sigo teniéndola con respecto a determinadas gestaciones subrogadas. Yo personalmente, muchas. Creo que hay países en los que se están haciendo barbaridades. Y creo que no regulando aquí estamos favoreciendo que haya familias españolas que estén adoptando fuera, que estén, desarrollando, teniendo familias a partir de la gestación subrogada. Creo que cuanto menos miremos de frente el tema, más vamos a dar pábulo a situaciones que son absolutamente indeseables. Países como Canadá lo han regulado con muchas restricciones. Solo altruista, solo con mujeres que ya han tenido hijos y que tienen una situación económica salvaguardada. Solo en esas circunstancias, si alguien voluntariamente quiere compartir su voluntad de gestar. Yo, por ejemplo, en esas circunstancias, yo personalmente, me estoy definiendo, estaría a favor. En esas, no en otras. Pero no es este el tema de hoy, o sea, que eso lo vais a ver dentro de 2 días, ¿no? Vais a hablar de ello, o mañana quizá, mañana. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues como veo que ya es una hora suficientemente avanzada de la tarde, las 19:36, dice mi móvil, como lo llevo reloj, pues muchísimas gracias por la atención y os citamos mañana aquí a las 4 de la tarde para hablar sobre debates en torno a los derechos de las familias. Así que muchísimas gracias y nos perdáis disfrutar esta noche de Salamanca, que quien no lo conozca tiene mucho que ver. Hacer un poco de caso a la secretaria general y también id a la fachada de la universidad si no la conocéis, al tótem que hemos puesto allí del 8º centenario que cuenta los minutos que faltan hasta el 31 de diciembre de 2018, al bosque de cerillas de allí mismo, de Barceló, que es una maravilla. Así que muchas gracias. Ay, Dios mío, ya te digo, te vas a poner, te digo, se va a poner morena acá.